Bueno, desde ahora conectamos con la salud mental, emocional y espiritual, junto a Cristian Orellana Cautivo, dando vida a esta sección, ¿no?, que poco a poco ha ido tomando vuelo. Cristian, junto con saludarte, darte la bienvenida, felicitarte por tu camisa también, que es muy llamativa, ad hoc a la época ya más veraniega, ¿no?, el tema de altas temperaturas. ¿Cómo estamos, Cristian, para la edición de hoy? Muy bien, muchas gracias, Víctor, un gusto saludarte nuevamente. Sí, viene bastante colorido. Ajá. Me di cuenta ahora. Antes que entremos en materia, tiene que ver un poco con la personalidad, con la emoción que estamos transmitiendo, la forma y los colores que utilizamos al vestirnos. Sí, por supuesto. ¿Sí? Es interpretable. Ajá. De hecho, cuando uno hace terapia, uno analiza el color de la ropa y más o menos es una explicación de lo emocional. Podríamos dedicarle un espacio más adelante a hablar de eso, los colores, ¿cierto? Sí, y hay muchas prácticas como el Feng Shui y muchas prácticas que utilizan el color a propósito. De hecho, me he dado cuenta a propósito, no va a salir absolutamente el tema, pero tiene que ver con el tema del color. Hay un comercial, ¿no?, de una marca reconocida de pinturas que hace alusión precisamente a eso. Sí. De hecho, si miráramos los colores en la práctica energética, bueno, hay ciertas capas del aura que generan ciertos colores. Y el color azul es predominante en personas psíquicas. Y las personas psíquicas, va a depender de la tonalidad del tipo de azul, también genera mucha melancolía. Entonces los psíquicos somos generalmente un poco más melancólicos por el impacto del color azul. Claro. Bueno, así que tarea para la casa. En algún momento vamos a hablar del impacto de los colores que nos identifican, que nos gustan más, o de qué manera también el color nos puede hacer cambiar el estado de ánimo. Así que eso lo vamos a dejar para más adelante. Antes de entrar en materia, Cristian, saludar a auditores, ¿no?, que nos están escuchando, por ejemplo, en Popeta, en Las Cabras. Me comentaban tú que te han llegado comentarios. Sí, de gente que está escuchando por allá, en Codigua, claro. San Manuel. Exacto. Y que se escucha muy bien. La señal se escucha muy bien. Así que un abrazo grande para quienes nos escuchan, no tan solo en el radio urbano, porque por estas cosas de la naturaleza la señal viaja por el aire y llega a lugares que la cobertura técnica, ¿no?, es inexplicable. Sí, y online nos están escuchando en Providencia, Santiago, quizás en Talca también, vía online. Me parece excelente. Ya, pues entremos en materia. Vamos a antes entregar nuestro WhatsApp, más 569-5298-0510, si es que hay alguna pregunta que tenga relación con el tema de hoy o no. Si no, lo dejamos para más adelante la explicación, la asesoría, la orientación, o de lo contrario, invitando también a nuestros amigos auditores y televidentes para que te visiten de manera personal. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Mira, siguiendo con este crecimiento espiritual que impacta en las emociones, tenemos las creencias y lealtades. ¡Ay! ¿Ya? Tema profundo, ¿ah? Tema profundo en lo que es ámbito familiar. ¿Ya? Ambos conceptos son importantes porque influyen en la persona misma como individuo. ¿Ya? Pero todo esto es un respeto que hay inconscientemente y a veces consciente respecto a la familia. Ahora, ¿qué definimos por creencia, no? Ya, básicamente a lo que yo tomo como cierto. Ya. O sea, si la familia tiene una creencia y lo tomo como cierto, yo respeto aquello. Perfecto. O sea, si mi familia, mira, aquí lo van a poner en el gráfico ahí, si yo tomo como cierto que la familia cree que la vida es difícil, bueno, yo también lo creo y entiendo que la vida es difícil. O sea, voy a adoptar ese concepto como una verdad absoluta y yo me voy a centrar en que eso es así. Es así. Independientemente que mi familia esté equivocada o no. Exactamente. Claro, porque muchas veces somos humanos y nos equivocamos. Claro, de hecho las creencias pueden ser conscientes, inconscientes. Entonces yo entiendo cuál es la creencia. La vida es difícil, que el dinero es malo, que los pobres son flojos, que los ricos son malos. Hay muchas creencias. Claro. Hay algunas que son conscientes. Sabes que yo no estoy de acuerdo, pero lo asumo, lo practico. De todas formas. De todas. Y hay unas que son inconscientes donde no me doy cuenta que estoy aplicándola en mi vida. ¿Ya? Bueno, la técnica o el consejo en aquello es replantearse. ¿Qué creencia de verdad me favorece? Porque hay creencias que sí, las creencias nacen para resguardar la familia. Claro. Nuestros ancestros creyeron que la vida es difícil porque hubo que luchar, trabajar, etcétera. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Y esa época pasó, pero la creencia quedó. Perfecto.
Entonces hoy en día la creencia probablemente hay que actualizarlo. Así como las legislaciones en un país Claro. que hay que ir actualizando, bueno, las creencias también hay que ir actualizándolas. O sea, como recomendación general, y sin ser experto en la materia, porque usted lo es, Cristian, sería apropiado, ¿no?, que nos revisemos. Sí, ¿Qué sí. creencias tengo yo como ser humano, individual, y analizarlas un poquito más profundamente y decir, bueno, en realidad yo confié en cómo mi familia me crió, por ejemplo, lo que me inculcó, pero al parecer llegamos hasta aquí con eso, hay que modificar y actualizar esta creencia porque ya, Sí. acorde a los tiempos que estamos viviendo, no corresponde. Sí, ¿no? claro. Una cosa así. Mira, yo hablo de actualizar porque es un poco más sutil el término. No Pero tan la sutil. verdad es que uno debiese incluso llegar a soltar. ¿Ya? El tema es que cuando te paras frente a la familia, un hombre se para frente a su linaje masculino, una mujer se para frente a su linaje femenino, bueno, todos lo han hecho igual. Entonces, ¿cómo voy a ir en contra? Me voy a quedar solo, me voy a quedar sola. Entonces, claro, pareciera que ya la invitación es soltar las creencias, pero ¿cómo lo hago frente a todo mi linaje? Todos lo han hecho igual. Claro. Mi linaje masculino por un lado, mi linaje femenino lo han hecho igual. Entonces, ¿cómo suelto? Bueno, hay que de partida agradecer que lo que se impuso en la familia fue para resguardar. Y era lo correcto quizás en ese En ese tiempo, momento. Pero hoy día hay que hacerlo distinto. ¿no? Ajá. ¿Ya? De hecho, el fin de semana tuvimos una jornada de constelación. Y claro, las personas vienen con las ganas de, ¿sabes qué? Ya, esta situación me duele, me hace sufrir. ¿A qué estás dispuesto? ¿A soltar todo? ¿Creencias? Sí, sabes que ya es creencia, lo que sea, porque lo estoy pasando muy mal. O sea, cuando la persona ya llega como la gota que rebasó el vaso, pareciera que es más fácil soltar esa creencia. Pero tiene que haber ese punto de inflexión donde ya no va para más, ¿no? Sí, O sea, generalmente. por decir un término que es inapropiado, en términos de normalidad, de paz, nadie se atrevería a renunciar a sus creencias. No. Tiene que haber un punto Sí. de quiebre bien Exactamente. importante. Sí. Un episodio doloroso quizás. Y cuando ves el cambio en una constelación, la persona está conversando con su linaje y sabes que denme su bendición para hacerlo distinto. Bueno, todo lo que la frase, el parafraseo que se hace. No te das cuenta el impacto porque a muchos de los ancestros también quisieron hacerlo y no pudieron. Entonces, cuando tú esto tomas el impacto de la libertad, sientes un alivio, respiro hasta mejor. Y porque te das cuenta que muchos de los ancestros también lo quisieron, pero no pudieron. Entonces, Ahora- no era tan cierto de que estabas en contra. Exacto. O sea, ellos querían, pero no se atrevieron. No se atrevieron, a no dar el pudieron, no paso. conocieron a alguien, las herramientas, etcétera. Ahora, esto está muy marcado por la figura tanto paterna como materna, ¿no? Sí. En décadas pasadas, ¿no?, la figura era más potente, digo yo, en términos de que todos los demás, vale decir los hijos, siguieran las conductas, las creencias, las tradiciones, por decirlo de Sí. alguna manera. Pero ahora eso, de cierta manera, ha ido cambiando porque hasta un pequeño puede opinar en la mesa. Antes eso era absolutamente prohibitivo. Sí, de hecho mira, hay un término más técnico que se utiliza como lealtad. ¿Ya? Ya, si yo pertenezco al linaje masculino, voy a ser leal a los hombres de la familia. Y si los hombres tienen una guerra con las mujeres, pareciera que voy a mantener esa guerra con las mujeres. Y no es una guerra literal, Claro. sino que es por principios, por criterios de quién manda, quién decide. Pucha, yo estoy en una época moderna y las decisiones son parejas, hombre y mujer. Pero como inconscientemente soy leal a mi linaje masculino, los hombres lo han hecho así por muchas generaciones, pucha, vale la pena replantearse. ¿Sabes qué? Queridos hombres, gracias por recibirme, pero me replanteo que ahora una pareja tiene que ser equitativa. Ahora, aquí podríamos entrar en la arena del machismo y el feminismo también, dentro de las creencias. me ha tocado verlo como lealtades, Ya. más como lealtad. Yo soy leal al linaje que pertenezco. O sea, por más que tengan la razón, yo voy a defender a mi género. por decirlo de Exactamente. alguna manera. Pero eso también se puede modificar. Así ¿Sí? como las creencias, también uno lo puede conversar. Y en una constelación también te das cuenta que el impacto, muchos para atrás también lo quisieron, pero no pudieron. No tuvieron la herramienta, etcétera. No se dio. Ahora, este cambio de conducta, Cristian, ¿es un proceso largo? ¿Depende de cada uno? ¿O una vez que uno ya se da cuenta, identifica que tiene ese problema, por decirlo y definirlo de esa manera, está dispuesto a dejar de lado todo esto que nos ata? ¿Se hace más fácil Sí. cambiar el chip? Mira, se hace más fácil cuando ocurre este punto de inflexión. Ya.
porque ya no voy más con esto, con esta religión, con este estilo de vida. La salud también se repite, las enfermedades pareciera que se repiten, pero yo también soy leal. Hereditario también. Claro, pero desde el punto de vista holístico es una lealtad. Yo decido repetir esto, yo quiero vivir esta experiencia, pero igual que mi familia. Y ahí uno también se puede liberar. Bueno, ¿ya? ¿quién no ha escuchado esa frase? Bueno, si a mí me criaron de esta manera, Claro, y repito el patrón, exactamente. equivocado o no, muchas veces le generamos daño a nuestros hijos. Y también tiene que ver un poco la parte afectiva, creo yo, Cristian. No sé si estoy equivocado, Sí. porque muchos de nuestros abuelos y generaciones más atrás eran poco, y hablo del tema de los hombres, ¿no? Las figuras paternas eran poco demostrativas en términos afectivos. Sí. Ahora eso, afortunadamente, entiendo yo que ha ido cambiando también. Sí, eso también ha ido cambiando. Y eso se practica mucho y claro, hay una creencia de que los hombres no podemos comportarnos de cierta forma. Somos machos. Somos duros, claro. Pero eso No hay también... que demostrar las emociones, no hay que llorar en público y todo aquello. Claro, pero eso también es una creencia un poco mal formada de Ajá. lo que es la energía masculina en sí. Claro. ¿Ya? Que también puede ser protectora, cariñosa. Entonces es un mal concepto, ya que también hay que ir cambiando esa creencia. Yo le digo mal porque me atrevo a verlo como la persona cambia después que uno va reinterpretando esta creencia. Ya, por eso me atrevo a decirlo. No hay nada bueno ni malo, pero Exacto. sí hay una reinterpretación. Ajá. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la parte religiosa? Ya. Y que es un tema bien profundo. Dicen que en la mesa no hay que conversar de política ni de fútbol, de religión. Exactamente. Pero como no, esta mesa es para abrir el pensamiento, para abrir el espectro que tenemos en términos emocionales, mentales, conductuales, obviamente es absolutamente relevante, creo yo, ¿no? Sí, mira, como yo lo veo en sesiones individuales, grupales, como la de este sábado que recién pasó, con harto respeto ya. ¿En qué crees tú? ¿Crees en Dios? No, yo creo en una conciencia superior. Bueno, dirijámonos a Dios, dirijamos a esa conciencia superior, dirijámonos al universo como es tu creencia. Bueno, si es religiosa, también. A ver, ¿qué crees tú? O sea, lo podemos enfocar de acuerdo a la creencia personal. Sí. O sea, no es que tú le impongas No, para nada. un método, este es el correcto, este es el camino, No, para nada. sino que, de lo que cree esa persona en particular, ahí vamos proyectando su crecimiento a futuro, ¿no? Exactamente. Y la persona de por sí se va dando cuenta. Mira, Ah. me ha tocado atender personas de ciertas religiones, de ciertas creencias. Listo, respeto en qué crees, en esto no crees, no lo voy a mencionar, etcétera. Y en la medida que la persona va aplicando los tratamientos, las terapias semana a semana, como que, oye, esta creencia como que ya no me acomoda. ¿Qué hago? Suéltalo, pues si tú lo quieres soltar. Entonces muchas veces preguntan, ¿Cristian, lo suelto? No, eso depende de ti. Claro. Tú vas a la iglesia hasta cuando tú te sientas tranquilo. Sabes que ahora dejé de ir, me comentan, porque ya no me sentía del todo conforme. Creo ahora tengo mi propia idea, mi propio criterio. De hecho, finalmente es entregar herramientas para que se forme su propio criterio. ¿Ya? Perfecto. No lo que me impone la política, no lo que me impone la religión, sino que el propio criterio. Ajá. Y hay cosas que en todo ámbito sí sirven. Desde la religión, de hecho, las iglesias, mi convicción es que nacieron para encaminarnos por este camino espiritual. Las religiones nacieron para conectarnos espiritualmente. Ahora como que Se ha ido desvirtuando el se ha ido camino desvirtuando, absolutamente, y claro. ahí tienen responsabilidad de los señores pastores, los sacerdotes, tanto escándalo en todas las iglesias. Sí, desafortunadamente, como en todo orden de cosas, Claro. siempre hay alguien que rema. De hecho, el mundo terapéutico también. Entonces, Sí, es también verdad. ahí Nadie está ajeno a eso. No, exactamente. Entonces, dentro de los rubros, los contadores, hay hartos rubros. Locutores, radiocontroladores, hay de todo, sí, es verdad, es verdad. No podemos discriminar en nadie en particular. Sí, no hay rubro, no hay grupo que esté ajeno a que alguien se desvíe el camino, pero eso va desvirtuando la práctica. Claro. ¿Ya? Pero hay que volver a practicar, a creer, ¿cachai? Volver al centro. Volver al centro. ¿De cuál es el origen de aquello? ¿Ya? Yo te comentaba algo que no sé si tiene que ver con el tema, Cristian, antes de salir al aire, ese sentido de que tenemos que pertenecer a algo, ¿no? No sé si lo podemos encasillar en lo que estamos hablando. Sí. Tengo que tener claro mi creencia religiosa, tengo que pertenecer, entre comillas, a un partido político, tengo que pertenecer a un club deportivo, tengo que pertenecer a esto, a lo otro, si no, no soy nadie en el mundo. Sí, mira, hay varias razones, muy resumidamente. Están las heridas que hablamos la semana pasada. Claro. Una herida de abandono, yo me voy a acercar a personas, a grupos, para no sentirme abandonado. Ajá. Bueno, también está desde el punto de vista, no sé, digámoslo genético, desde la psicología.
neurociencia, somos mamíferos y nos Claro. comportamos como manada. Mm. Entonces nos corregulamos con otros, entonces es más fácil estar en comunidad, conversando con otros, esta misma conversación. Ujú. Que no está, de hecho, las radios existen para acompañar a las personas. Exactamente. Entonces no podemos vivir aislados. Entonces, listo, me acerco a un grupo y me agarro las creencias. Me tomo como cierto y me pierdo. O sea, y se pierde la individualidad. Claro, porque voy a lanzar sobre la mesa, Cristian, un ejemplo que cuando se generan estos fenómenos de masa, ¿no? De ataque, de vandalismo, basta con que una persona lance la primera piedra y después todos imitan y ya se pierde la cordura, el sentido de objetividad, como que apoyamos la masa, pero después cuando las consecuencias son catastróficas nos damos cuenta, oye, ¿en qué me metí? Sí, ¿Por qué se produce ese fenómeno? Dicen que también las mujeres son peligrosas en grupo en determinados escenarios. O sea, dependiendo, ¿no? de la situación sí. en particular. Mira, voy a aprovechar de mandar un saludo a Juan Domingo de Pomaire, ¿Ya? que es el febrero, que trabaja con la greda, muy bonito. Ujú. Y subió ayer un video donde hacen un ejercicio en una universidad. ¿Ya? La profesora tiene una cartulina roja Ujú. y antes que llegue el alumno atrasado, se ponen de acuerdo en todas las salas y le digan es verde. Entonces entra el alumno que llegó atrasado y todos dicen rojo, rojo, rojo y está viendo que es verde. Entonces le preguntan al alumno y también dice rojo, a pesar de que está viendo que es verde. Por no quedar mal Por con no nadie, quedar mal como con el dice grupo. la canción de los prisioneros. Exactamente. Vi ese ejercicio y hay otros también en redes sociales que a uno como que le cambian la forma de pensar. ¿Por qué reaccionamos o por qué nos defendemos a alguien que está siendo injustamente atacado, ¿no? Sí, sí. Y es poniendo un poquito ese mismo ejemplo que dices Sí. tú. ¿Por qué reaccionamos o por qué avalamos algo que sabemos que es incorrecto, pero como el resto está de acuerdo, yo también lo pruebo? Sí, bueno, ahí nace el concepto de la oveja negra. ¿Ya? En la familia, en el grupo. Expliquémoslo, Se porque claro. es la oveja negra, pero no tenemos el fundamento, ¿por qué llegamos a definirlo de esa forma? Claro, porque se tacha desde la perspectiva de grupo de que ese individuo está actuando por sí mismo y no como la masa. Entonces podríamos decir que es todo lo contrario, podríamos todo lo estar contrario. hablando de la oveja blanca. Exactamente. Entonces, y de hecho fomentar esto, si tomamos el mismo concepto de oveja negra, bueno, soltar creencias, liberar lealtades, bueno, es ser ovejas negras. Y cada vez vamos a ser más ovejas negras y van a quedar las blancas. Toda la razón. Entonces, ¿quién tiene, digámoslo así, incorrecto? ¿Quién tiene la verdad? ¿Ya? De hecho, como la gráfica hay los excluidos. ¿Ya? De hecho, el fin de semana me tocó ver un ejercicio grupal de una exclusión. ¿Ya? Uno de los ancestros había sido excluido, pero no teníamos toda la historia. Y en la constelación resultó de que quien fue el excluido había ejercido su derecho a respeto. ¿Sabes qué? Yo no quiero ser castigado como el resto. Y lo excluyeron. Y finalmente, mirando los bosques desde afuera, el excluido tenía la razón para nosotros. Porque no aguantó el castigo. Porque él tenía amor propio, etcétera, por varias razones. Entonces el excluido parecía el malo, ¿no? Porque no hizo caso. Claro. Fue la oveja negra. Ujú. Pero finalmente él tenía mucho de lo que queríamos practicar hoy en día, 3 generaciones después. Entonces la persona lo vio y dijo, yo también lo había excluido, pensé que era el malo, la oveja negra. Pero finalmente yo también soy oveja negra porque es la práctica que yo quiero implantar en mi vida. Ahora, lo peligroso de todo esto es que si estamos equivocados en nuestras creencias, vamos heredando las mismas a las generaciones futuras. Sí, de hecho, mira, la película Coco Disney. Es que para allá se nos quedaba ese ejemplo que es bastante didáctico, y como usted es el experto, obviamente, ¿quién más que usted para explicarlo? Sí, efectivamente. Entonces, por un hecho que no se tenía toda la información, fue parcial, se excluyó a uno de los ancestros por practicar música y se tachó la música en esa película, se muestra, y se cambió de rubro, somos todos zapateros. Bueno, generaciones para atrás va a haber alguien que va a descubrir aquello inconscientemente. Viene con la bandera, nace con la bandera como alma, dije, yo voy a descubrir esto, voy a descubrir que la familia tiene que retomar aquello. Y Miguel, que es el niño, lo hace inconsciente. No es que haga una constelación derechamente y digo, ya, hay un ancestro excluido, ¿no? Él mismo no sabía que había un abuelo excluido que practicaba la música, no sabía por qué le gustaba el arte. Y muchas veces pasa que, oye, tengo ganas de hacer algo que en mi familia no hacen.
pero probablemente generaciones atrás sí lo hacían y se excluyó en algún momento porque era una práctica que no era aceptada. Bueno, ahora que estamos llegando a esta altura del año, ¿no? Donde muchos jóvenes están a punto de rendir la paz, ¿no? Tienen que definir su futuro. Yo creo que se da mucho la discusión de las familias tradicionales, ¿no? Donde de cierta manera quieren motivar a que los chicos estudien una carrera tradicional. Llega quienes tienen una beta artística, cultural, y que obviamente también ahí se produce un contrasentido, Sí. una especie de gallito entre los papás y el propio chico que quiere seguir su camino, que por consiguiente los padres quieren que siga la ruta de los abuelos, que fueron Sí. abogados, ingenieros, qué sé yo, ¿no? Sí, me ha tocado ver harto. En el ¿Cómo? último año y medio me ha tocado ver. ¿Cómo podemos llegar a acuerdos ahí para no generar conflicto, ¿no? Porque al final, en definitiva, es el propio joven el que se va a dedicar a esa profesión, a ese oficio, por el resto de su vida, creo yo. Claro, de hecho esto está muy relacionado con la temática del primer capítulo que tuvimos, hablando del placer y la pasión. Efectivamente, si te imponen una carrera que para ti no es tu pasión, está difícil que le coloques placer a lo que estás haciendo. Se va a hacer una vida más o menos plana y bastante agotadora, ¿ya? De hecho, me acuerdo ahora de la película Soul, Ya. donde el peluquero nunca quiso ser peluquero. Entonces el protagonista le pregunta, ¿y no eres infeliz? O como alguna pregunta así. Claro. No, soy feliz. Me encontré un propósito en la peluquería, siendo que no era mi carrera. No era lo que yo quería, porque converso con la gente y la gente se va feliz. Como que le encontré ese sentido a algo que no era lo que yo buscaba. Bueno, lo mismo me ha pasado en la práctica. Personas que vienen, o jóvenes, y adultos jóvenes que vienen a replantearse, no es la carrera que yo quería. Pero cuando resignifican lo que estás haciendo, uy, sí, cumple con lo mismo que yo aspiraba, pero con otra carrera, con otro propósito, con otro sentido. Mira, era lo mismo que yo quería. Entonces muchas veces no necesitas cambiarte de carrera, sino que encontrar el sentido, el propósito, y eso se puede hacer con distintas técnicas, la verdad. Otras veces sí, efectivamente, hay un no, sabes que me cambio. No está ni cerca de lo que yo he practicado. En lo personal, yo trabajaba asesorando compra-venta de empresas, recibiendo japoneses, extranjeros en Chile. Y ahora me dedico a las terapias, algo totalmente distinto. Ya un replanteo muy profundo. Pero claro, hay caso a caso. Hay replanteos, hay resignificado del concepto. Hay renuncias también. Hay renuncias, exactamente. Y ahí hay que tener harto coraje, la verdad. Pero generalmente cuando hay un punto de inflexión, ¿sabes qué? Renuncio a la creencia, a la lealtad, a seguir repitiendo patrones. ¿Sabes qué? Tu historia, Cristian, me recuerda mucho a un stand-upero que a mí me encanta su estilo, Juan Pablo López, que estuvo en el Festival de Viña del Mar, y el tipo trabajó por años en un banco, hasta que llegó el momento de que dijo basta y se dedicó a la comedia, por decirlo de alguna manera, y ahora el tipo es exitoso en lo que hace. Mira. Y vive de eso, qué sé yo, todo en Viña, que es un premio también. Sí. Entonces, quizás hay que perderle un poquito el temor a buscar nuevos caminos, porque yo me imagino que, sin tener las cifras reales, no me quiero aventurar en ese terreno, pero ¿cuántas personas van todos los días a su trabajo con desgano, porque hay que cumplir, porque no puedo quedar sin pega, por obligación, porque hay una familia detrás, pero no es lo que me gusta, no es lo que me llena, no es lo que me da placer, como decías tú, Cristian? Pero también es entendible, de cierta manera, que hay una restricción para poder evolucionar y para decir, oye, yo quiero cambiar de rubro, pero no puedo en este momento, no me atrevo. Hay que buscar ayuda también para que alguien le pueda dar ese empujoncito o quizás abrirle posibilidades. Quizás no es necesario cambiar radicalmente el tema, se puede partir de manera gradual. Yo creo que hay ciertas fórmulas y técnicas para que esto no sea de golpe. Si nadie está hablando que hay que vender todo y mandarse a cambiar y dedicarnos a hacer ermitaños y todo aquello, Sí. ¿no? Y por ahí va. Sí, exactamente. De hecho, la invitación es acercarse a la compañía, a la asesoría. Claro. Y hay técnicas como la constelación o la misma canalización que practico, sirve muchísimo, ¿ya? Y todo es paulatino, aquí no se impone, ya se entrega la herramienta.
También aconsejo un libro, El monje que vendió su Ferrari. Ajá. Cuenta la historia de un abogado exitoso que también cambia rotundamente su estilo de vida. Y lo que pensaba que se terminaba, no, era solo un momento. De hecho, nos aferramos mucho. Ahora, al momento de conversar con tus pacientes, ¿está correcto el término? Consultante, le digo yo. Consultante, ¿tú les cuentas tu experiencia personal en la mayoría de los casos para, digamos, también decirles, bueno, si yo lo hice, usted lo puede hacer? Mira, solo lo hago en las clases que imparto, Ok. en los diplomados. Ya. ¿Ya? En los diplomados sí comparto más personal. En las terapias no, porque es algo, la persona viene a consultarme, no a saber de mi vida. No, es que yo decía que como cuando uno tiene un ejemplo, Sí. De también, bueno, por algo lo puedo decir con toda propiedad. Lo que Sí. yo te estoy diciendo se puede porque a mí me pasó. Sí, de hecho los diplomados nacen de aquello, o sea, de las herramientas que he canalizado y han funcionado bien, las voy armando metodológicamente y se forma un diplomado. De hecho, así están los 3 diplomados que imparto anualmente, Ajá. sobre la base de herramientas probadas. ¿Ya? O sea, funcionan, hay que tener persistencia, hay que tener paciencia y claridad de lo que se quiere conseguir. Ajá. ¿Ya? Pero hay que ser metodológico, como la medicina holística o complementaria, hay que ser persistente. Claro. ¿Ya? Como la fitoterapia, hay que tener tranquilidad y confianza en la planta que va a tener efecto en las hierbas que te tomas todos los días. Claro. ¿Ya? Ahí rayamos un poquito en la fe también, ¿no? Exactamente, sí, la fe. De hecho, de soltar, de renunciar, es fe. Para aquello que no sabes que viene, pero es un acto de fe, porque estás haciendo un acto de amor propio. Claro, porque ¿quién no ha escuchado cuando uno está complicado? Oye, pero ten fe que mañana te va a ir mejor, o ten fe que la próxima semana vas a encontrar trabajo. Y a veces lo decimos sin ni siquiera pensarlo. Tenemos como esa frase cliché instaurada, o las frases tipo, Sí. para cada ocasión, pero si uno la analiza en mayor profundidad, estamos hablando de que estamos transmitiendo un mensaje que tiene que ver con la emoción, que tiene que ver con un tema mental y espiritual. Entonces, al final, todo lo que hablemos de aquí en adelante tiene que basarse en estos 3 ejes. Porque Sí, sí. La fe, desapego, amor propio. claro. ¿Ya? Por lo menos esos son ejemplos que frecuento repetir. Ajá. Entonces, se nos fue el tiempo para variar volando. ¿Puedo pasar un aviso? Pero por supuesto, todo lo que usted quiera. Ya, mira, este viernes 21 tenemos un bingo bailable en el Colegio Rayún. Viernes 21, Rayún, ya. Sí. A partir de las 19 horas. Perfecto. Ya, van a haber fiesta flor, juegos infantiles, bailable con DJ en vivo. Ajá. Ya van a haber premios, comida, bebestibles a partir de las 19 horas. Perfecto. Vicuña Maquena 14:15. Es un evento organizado por el Centro de Padres. Ah, ok. Así que va a estar bastante entretenido. Ajá. Están todos invitados. Aquí la entrada sin costo. Se compran Los cartones del bingo. por el ¿no? juego ya. Sí. Los premios, me imagino, siempre son buenos en los, Sí, en los hay bingos. harta variedad de Ajá. premios. Así que va a estar entretenido. Así que reiteramos el viernes 21 Vino 21. a Sí, las 19 horas. 19 horas. El Rayún, que está camino a Pomaire, digamos. Sí, cerca de entre Cruce el Marco Claro. con el bypass a Claro, Rapel. el edificio subiendo por Vicuña Maquena al oriente a mano izquierda. Sí. O sea, no hay dónde perderse. Sí. Así que están cordialmente invitados. Cerremos con algún tipo de reflexión. Hemos hablado de lo religioso, de las creencias, de las lealtades, también de las influencias de estos movimientos, ¿no? No lo alcanzamos a abordar, pero que tiene que ver con el feminismo, con el machismo, con ciertas cosas que a veces nos chocan, ¿no? Pero Sí. si pudiésemos hacer un pequeño resumen y también entregar algún tipo de recomendaciones para quien, no sé si hablar de crisis existencial, pero quienes están dándole una vuelta al cambio, ¿no? Gracias por el concepto crisis existencial porque me hiciste recordar una buena frase. Ujú. Lejos de lo que se cree, el crecimiento espiritual no es un camino floreado lleno de felicidad, sino que es de destrucción. ¿De qué? De creencias, lealtades, de ataduras limitantes. El verdadero camino espiritual es de destrucción de todo aquello que nos ata. Y recién ahí nos abre realmente a un crecimiento, a la felicidad, a la plenitud. Pero es lejos de lo que se cree que es todo bonito, color de rosa. No. Entonces, las crisis que tú dices, todos estos colapsos, la sombra o la caída del alma, bueno, todos esos conceptos es parte del proceso del crecimiento. O sea, si yo ahora lo estoy pasando pero mal, pésimo, es la oportunidad. Es la oportunidad. Entonces, O sea, no nos quedemos ahí de que ya esto se acabó. Quizás esa es la llave que abre la puerta hacia un futuro mejor, como digámoslo. lo dice Cerati en una canción, Ujú. el dolor transforma. Ese momento de dolor
es el momento de transformación. Bueno, y para eso está usted. El resto, Sí, usted tiene que decir, y del resto me encargo yo, ¿o no? sí, exactamente. Cristian, muchas gracias como siempre. Un gusto. Recordemos las redes sociales, las formas de contacto. Sabemos que poco a poco hemos entrado positivamente, impactando de manera de que la gente se atreve a consultar. ¿No tenemos ahí algunos casos? Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, porque esa es la idea, poder traspasar toda esta experiencia, todos estos conocimientos, para que la persona logre un equilibrio, no se derribe tanto con los problemas de la vida cotidiana y pueda enfrentarlos de la manera adecuada. Y aquí no estamos hablando que hay que dejar botada la pega y, No. y mandarnos cambiar. Cada cual, a su debido tiempo, buscará su verdadero camino, ¿no? Sí, exactamente. Mira, las redes sociales, cristian.orellana.cautivo. Esa es mi principal vía de comunicación. Y sí, lo podemos hacer acompañado. No es necesario estar solo. Y la invitación es eso, acercarse. Ya hay muchas alternativas. Acérquense, háblennos al WhatsApp de la radio y pueden consultarse. Claro. Conversemos. Exacto. Atrevámonos a dialogar, a contar, Sí, a abrir. sí. Muchas gracias, Víctor. Cristian, lo esperamos el próximo miércoles, si Dios quiere, con otro tema tan interesante como el de hoy, porque se nos abre aquí un camino, un abanico de oportunidades para poder llegar con un mensaje de ayuda a muchas personas. Insisto, en tiempos de crisis vemos todo negro, pero siempre hay una luz de esperanza Sí. para seguir. Sí, Gracias, exactamente. nuevamente. Sí, fe. Fe. Muchas gracias, Víctor. Buena Un semana gran para abrazo. usted, ¿eh? Lo esperamos con otra camisa igual de llamativa el próximo miércoles, ¿eh? Cristian Orellana Cautivo, psíquico y canalizador, entregándonos orientación, herramientas prácticas que sin duda le van a ayudar. Pero falta un tema. Usted se tiene que atrever. Solo depende de que tome la decisión de contar, de soltar, de liberarse de algunas cosas. Muchas veces no lo podemos hacer solo y necesitamos profesionales, y para eso está nuestro buen amigo Cristian Orellana Cautivo. Estimado Juan Pablo Grollons, nos vamos a la pausa y ya volvemos con más Estilo Libre aquí en la 107.9. Música, noticias y opinión. Ya volvemos con Estilo Libre por la 107.9 FM Sombras.